Ella juró arruinarme con el divorcio y exigir que su ex viviera en mi propia casa. Pero yo moví los bienes a tiempo y lo único que le quedó fue la montaña de deudas. Soy hombre, 38 años, y mi futura exesposa tiene 35. Se llama Amanda. Estuvimos casados 8 años, sin hijos, lo cual agradezco profundamente, porque lo que voy a relatar habría convertido cualquier custodia en una pesadilla. Amanda trabaja en marketing para una startup tecnológica que gasta el dinero de los inversionistas más rápido de lo que ella gasta mi paciencia. Yo me dedico a la consultoría en ciberseguridad, lo que significa que gano bien, y lo más relevante para esta historia, sé cómo hacer que las cosas desaparezcan en el mundo digital. Ese detalle tendrá importancia más adelante. Nos conocimos en la boda de unos amigos en común en 2015. ¿Irónico, no? Todo comenzó en la celebración del Felices para siempre de otros, y terminó con que yo arruinara por completo el futuro financiero de Amanda. Al inicio, ella me pareció una mujer alegre, ambiciosa, con la vida bien encaminada, trayectoria profesional en ascenso, divertida, inteligente, capaz de mantener cualquier conversación. En el papel todo lucía perfecto, y ese debió ser mi primer aviso: nada que parece demasiado bueno lo es realmente, salvo que haya mentiras detrás. Los primeros años fueron estables. Compramos una casa grande en un barrio tranquilo, 4 habitaciones, la clásica imagen del sueño americano. Viajamos por Europa, llevamos una vida de jóvenes profesionales. Amanda seguía escalando posiciones en su empresa y yo consolidaba mi negocio de consultoría. Todo parecía ir bien, al menos, en mi percepción. La situación cambió hace un par de años. Amanda comenzó a mencionar seguido a su exnovio, Travis. Yo nunca he sido celoso, todos tenemos un pasado. Pero cuando alguien empieza a hablar de su ex varias veces a la semana, es inevitable encender las alarmas. Travis había sido su pareja en la universidad. Estuvieron juntos 4 años, vivieron en pareja, lo compartieron todo. Según Amanda, él era brillante pero inestable, con problemas de salud mental, incapaz de sostener un empleo más de 6 meses. La relación terminó cuando ella se cansó de mantener a un adulto que pasaba los días entre videojuegos y proyectos que nunca generaban ingresos. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Todos tenemos exparejas que preferimos evitar en el supermercado. El problema fue que, de pronto, Travis empezó a aparecer en nuestras conversaciones constantemente. Travis solía decir: «Oh, esto me recuerda a algo que Travis hacía». Incluso llegué a escuchar: Travis tenía una teoría sobre. Al principio pensé que Amanda estaba simplemente recordando tiempos pasados, quizá por algún recuerdo que le evocó una red social. Lo dejé pasar. Error. Un día Amanda me contó que Travis había reaparecido en su vida. Me dijo que había cambiado, ahora trabajaba como diseñador gráfico, iba a terapia, se había apuntado al gimnasio, toda una historia de redención. Según ella, se habían encontrado por casualidad en una cafetería cercana a su oficina y habían conversado 2 horas. Me aseguró que era algo inocente, 2 adultos maduros poniéndose al día. Yo no me preocupé demasiado. Después de todo, Amanda y yo estábamos casados, teníamos una casa, una vida en común. ¿Qué podía ofrecerle ese ex con un historial tan mediocre? Pero la presencia de Travis se fue intensificando. Amanda me mostraba sus publicaciones en Instagram, me contaba sobre mensajes de texto divertidos que él le enviaba, e incluso empezó a insinuar que sería bueno reunirnos los 3, como una forma de cerrar el círculo. Yo mantuve la calma, aunque sabía que aquello no auguraba nada bueno. Finalmente acepté ir a cenar con ambos en un restaurante de moda en el centro. Comida cara servida en platos enormes con porciones diminutas. Tal como lo esperaba, Travis seguía comportándose como si tuviera 20 años, ropa juvenil, mucho discurso sobre reinventar la industria del diseño y sobre su viaje personal de autodescubrimiento. Se pasó la velada agradeciendo a Amanda por haberlo apoyado en su época oscura, mientras ella lo escuchaba fascinada, como si estuviera escuchando frases profundas que en realidad eran clichés de manual de autoayuda. Conmigo fue correcto, incluso amable, preguntando por mi trabajo y mostrando interés. Pero la sensación era clara, parecía estar postulando para volver a ocupar un lugar en nuestras vidas. Después de esa cena, Amanda estaba radiante, convencida de que Travis había cambiado y de que ahora podían ser amigos de verdad. Hasta sugirió hacer de esas cenas algo mensual. Fue ahí cuando empecé a observar con más atención. Los hábitos de Amanda con el teléfono cambiaron. Antes siempre había sido transparente, nunca hubo secretos entre nosotros. De pronto, comenzó a tomar llamadas en otra habitación, a girar la pantalla cuando aparecía el nombre de Travis y a dar explicaciones vagas sobre sus conversaciones, cosas de trabajo o dramas entre amigos. Yo sabía perfectamente que algo estaba ocurriendo. Lo que comenzó como mensajes esporádicos para ponerse al día terminó convirtiéndose en conversaciones diarias. Amanda se reía de su teléfono durante la cena, y cuando yo le preguntaba,
enseguida explicaba que era algo gracioso que le había enviado Travis. Poco a poco, empezó a mencionar sus opiniones sobre películas, política o cualquier tema como si fueran brillantes reflexiones que yo tenía que escuchar. Travis hizo un buen comentario sobre la crisis de la vivienda, decía. Oh, Travis me recomendó un documental sobre corrupción corporativa. Era un Travis por aquí, Travis por allá, como si de repente su ex se hubiera convertido en un gurú de la sabiduría universal. Yo trabajo en ciberseguridad, mi especialidad es detectar patrones. Me pagan por reconocer anomalías, identificar amenazas y anticipar movimientos antes de que ocurran. Y aquí el patrón era obvio, mi esposa estaba desarrollando una relación emocional con su exnovio, y él estaba preparando el terreno para algo más serio. No la confronté de inmediato. Preferí hacer lo que mejor sé, recopilar información. Su laptop tenía contraseña, pero llevaba años usando la misma. Al revisar su historial de navegación encontré visitas frecuentes a los perfiles de Travis en redes sociales, no simples consultas rápidas, sino recorridos profundos por publicaciones de meses atrás. También había buscado artículos sobre cómo mantener la amistad con una expareja, cómo manejar emociones complejas, incluso textos sobre ansiedad y cómo apoyar a alguien que pasa por eso. Pero lo que me llamó más la atención fue que había investigado apartamentos en nuestra zona, estudios y de una habitación, con contratos flexibles y la opción de compartir con un roommate. Los mensajes entre ambos mostraban que Travis incrementaba la intimidad poco a poco mientras se hacía pasar por alguien que necesitaba ayuda. Se quejaba de su contrato de alquiler, de problemas financieros pese a su nuevo empleo y de la ansiedad que le generaba vivir solo. Según él, su terapeuta le había recomendado un ambiente más estable para continuar su recuperación. Amanda, por supuesto, le daba consejos, lo apoyaba emocionalmente, y peor aún, le compartía información íntima de nuestro matrimonio, nuestros pagos de hipoteca, mis ingresos, las cuentas de inversión, mis viajes de trabajo y hasta detalles de nuestra vida sexual. Leer todo eso fue como recibir golpes en el estómago una y otra vez. Lo peor fue descubrir que Travis hacía preguntas directas sobre mí, cuánto ganaba, cuánto valía la casa, qué hobbies tenía, si viajaba seguido. Y Amanda, confiada, le respondía a todo. En otras palabras, le había dado un perfil financiero completo de nuestra vida en pareja y hasta una especie de análisis psicológico sobre mí. Ahí entendí que no se trataba de un simple reencuentro inocente entre viejos amigos. Travis estaba ejecutando una estafa emocional a largo plazo, y Amanda estaba, en el mejor de los casos, ciega, o en el peor, colaborando. Decidí entonces protegerme. Durante 3 meses moví mis activos con sigilo. Abrí cuentas en el extranjero, en países con leyes estrictas de privacidad bancaria, convertí parte en criptomonedas, establecí una red de empresas de papel y trasladé todo lo que me pertenecía por herencia o negocio a sitios imposibles de rastrear, incluso para un auditor forense. Mantuve intactas nuestras cuentas compartidas para no levantar sospechas, pero aseguré que lo mío estuviera fuera de su alcance. Además, documenté cada detalle, capturas de pantalla de los mensajes de Amanda, grabaciones de sus llamadas con Travis, en mi estado basta el consentimiento de una sola parte, y registros financieros que mostraban mis aportes a los bienes compartidos. Guardé estados de cuenta, pagos de hipoteca, facturas de servicios, todo lo que serviría en un juicio de divorcio si la situación explotaba. Mientras tanto, los problemas de Travis seguían escalando según lo esperado. Cada semana su contrato de alquiler parecía más insostenible y sus ataques de ansiedad por vivir solo aumentaban. Amanda se involucraba cada vez más en su supuesta crisis habitacional. Incluso se quedaba después del trabajo buscando apartamentos con él en línea y regresaba contando lo caro y complicado que estaba todo, o como su historial crediticio lo limitaba. 6 meses después llegó la propuesta directa. Una noche, durante la cena, Amanda lo soltó como si hablara del clima. El contrato de Travis vence el próximo mes y no encuentra un lugar que pueda pagar. Estaba pensando que podría quedarse en nuestra habitación de invitados unas semanas, hasta que se recupere. Solté el tenedor y la miré con atención. ¿Quieres que tu exnovio se mude a nuestra casa? No es lo que piensas, respondió rápido. Solo necesita ayuda, y tenemos el espacio. Sería temporal. ¿Cuánto tiempo sería, temporal?, pregunté. Encogió los hombros como si decidiéramos qué película ver en Netflix. 1 mes, 2 como mucho, hasta que encuentre algo. ¿Y qué opina Travis de esta oferta tan generosa?, insistí. Está muy agradecido, pero no quiere ser una carga. Incluso dijo que podría pagar algo de renta y ayudar con los gastos. Podría hasta ahorrarnos dinero. Claro. El hombre que no podía costear su propio apartamento ahora prometía contribuir a nuestra casa. Muy conveniente, sobre todo porque eso le daría derechos de inquilino en vez de ser un simple huésped al que se puede echar en cualquier momento. Le dije que lo pensaría.
Esa noche Amanda se mostró inusualmente cariñosa, me colmó de halagos, repitiendo lo buen hombre que era y cuánto significaría para ella que ayudáramos a Travis. Amanda incluso llegó a iniciar intimidad después de semanas de frialdad, algo que en lugar de alegrarme debió haber encendido todas mis alarmas. Fue como una señal roja del tamaño de un cartel luminoso, imposible de ignorar si hubiera estado pensando con claridad. En ese momento, sin embargo, preferí creer que era un gesto de acercamiento. Con el tiempo entendí que era solo otra jugada más dentro de un manual completo de manipulación, un libreto que ella seguía con precisión para mantenerme distraído mientras ejecutaba sus planes. Durante los días posteriores, traté de mantener la calma y actuar con lógica. Le dije que, antes de tomar una decisión sobre permitir que Travis entrara en nuestra vida cotidiana, necesitaba detalles claros. No podía aceptar algo tan delicado basándome únicamente en su insistencia emocional. Le pregunté cuánto tiempo duraría esa supuesta ayuda, cuáles serían las condiciones financieras, qué clase de reglas tendríamos dentro de la casa, y lo más importante, cómo protegeríamos nuestra privacidad como matrimonio. Incluso le planteé preguntas prácticas: ¿qué pasaría si Travis traía citas? ¿Qué ocurriría cuando necesitara espacio mientras yo trabajaba con mis clientes? ¿Cómo manejaríamos la convivencia en algo tan básico como los baños? Cada vez que hacía una pregunta, Amanda reaccionaba como si la estuviera atacando personalmente. Se molestaba y me acusaba de exagerar. Me decía que yo estaba convirtiendo un simple gesto de solidaridad en una conspiración. Según ella, Travis no era un extraño, era alguien muy importante en su vida, y lo natural era ayudar a las personas que te importan. Insistía en que mis preguntas no eran más que signos de celos y control. Esa actitud me confirmó que no se trataba de un acto compasivo pasajero, ella estaba decidida a integrarlo en nuestra vida diaria, y lo estaba haciendo de una manera planificada, paso a paso, hasta que fuera imposible revertirlo. Cuando intenté plantear alternativas más realistas, la tensión escaló. Le pregunté dónde trabajaría Travis cuando yo tuviera reuniones, cómo lidiaríamos con sus problemas de salud mental en un espacio compartido, o qué pasaría si al final de ese supuesto periodo temporal no tenía a dónde ir. Amanda respondía con una seguridad sorprendente, como si ya hubiera ensayado todas las respuestas. Me aseguraba que Travis era respetuoso, que no interrumpiría mi trabajo, que incluso solía viajar y que no estaría siempre en casa. Aseguraba que era bueno tener nueva energía en la casa, como si nuestro matrimonio fuera una batería agotada que necesitaba recargarse con la presencia de su ex. Mientras más intentaba razonar, más irritada se mostraba. Empezó a acusarme de egoísta, insensible y paranoico. Decía que yo no era capaz de pensar en personas menos afortunadas, que no entendía sus valores ni respetaba sus amistades. Para ella, yo estaba obsesionado con verlo como su ex y no como un ser humano en crisis. Ese fue el punto en que comprendí la magnitud del problema. Amanda no solo defendía a Travis, estaba dispuesta a sacrificar la estabilidad de nuestro matrimonio con tal de darle un lugar en nuestra vida. Con el paso de los días, la manipulación escaló aún más. Una noche, después de cenar y mientras seguía escribiéndole mensajes bajo la mesa, Amanda me dijo con un tono dramático: Travis no está bien, su salud mental está en riesgo y se siente completamente solo. Me preocupa que pueda hacer algo grave. Esa fue la carta de la salud mental, el recurso perfecto para desactivar cualquier objeción. Pregunté qué significaba exactamente no estar bien. Ella respondió con palabras cargadas de dramatismo: ha tenido pensamientos oscuros. Dice que no encuentra sentido en seguir adelante si no logra estabilidad. Siente que el mundo entero lo abandonó. En otras palabras, me estaba diciendo que si no aceptaba que Travis viviera con nosotros, yo sería responsable de lo que pudiera sucederle. Era un chantaje emocional descarado. Respondí con calma que, si la situación era tan grave, lo más adecuado era que Travis estuviera en un lugar especializado, un entorno estructurado donde recibiera atención profesional. Amanda estalló: él no necesita estar encerrado en ningún lado. Lo único que necesita es cariño, un lugar estable y amigos que lo apoyen. Amigos como tú, amigos como nosotros. Ese nosotros me sonó a condena, ella ya hablaba como si la decisión estuviera tomada. Las semanas siguientes fueron un infierno. Según Amanda, la situación de Travis empeoraba a diario. Dormía en sofás de conocidos, pero siempre lo echaban porque no podían lidiar con su ansiedad. Supuestamente sufría ataques de pánico en el trabajo, su desempeño era pésimo, la terapia no funcionaba porque no tenía un techo estable. Amanda pasaba horas al teléfono con él, encerrada en el patio, caminando nerviosa mientras hablaba en voz baja. Llegaba con el rostro cansado, repitiendo que se sentía culpable por tener un hogar seguro mientras él vivía al límite. El discurso de la culpa se volvió constante. Empezó a decirme que teníamos espacio de sobra, que teníamos recursos que otros no tenían, que no ayudarlo nos hacía indiferentes ante el sufrimiento humano. Yo veía claro que era un chantaje emocional,
pero ella lo presentaba como un deber moral. Finalmente, Travis comenzó a aparecer físicamente en nuestra casa. Primero fueron cenas de compasión, porque según Amanda, él llevaba días alimentándose de comida rápida en su coche. Se quedaba hasta tarde, contándonos lo difícil que era su vida, lo agradecido que estaba por nuestra bondad. Elogiaba la casa, la paz que sentía allí, lo sanador que era estar rodeado de personas estables y comprensivas. Amanda se iluminaba cada vez que lo escuchaba. De pronto, ella volvió a cocinar platos elaborados, aquellos que no preparaba para mí desde hacía meses. Limpiaba la casa a fondo y se arreglaba como si estuviéramos recibiendo a un invitado distinguido, cuando en realidad alojábamos a su ex sin hogar. Travis comenzó a dejar cosas en la casa, primero un cargador, luego un libro, después ropa de recambio. Y, como era de esperarse, Amanda sugería que durmiera en el sofá en lugar de arriesgarse a conducir cansado. Al poco tiempo ya pasaba la noche 2 o 3 veces por semana. Yo observaba todo como si fuera un accidente en cámara lenta. Amanda estaba instalando a Travis en nuestra vida sin pedirme un sí explícito, creando una rutina que después sería difícil de revertir. Era la típica técnica de la rana hervida, aumentar la temperatura poco a poco hasta que ya es demasiado tarde para saltar. Mientras tanto, mi relación con Amanda se deterioraba a pasos agigantados. Se volvió más crítica conmigo, soltaba comentarios sobre mi ropa, mis hobbies, mis amistades. De forma sutil me comparaba con Travis, que él era más sensible, más comprometido con las causas sociales, más espontáneo y divertido. La intimidad también desapareció. Era distante y mecánico, sin pasión. Si intentaba acariciarla, me rechazaba con excusas de cansancio o estrés. Sin embargo, cada vez que recibía un mensaje de Travis, se iluminaba como un árbol de Navidad. El ambiente en casa se transformó por completo. Amanda y Travis pasaban horas hablando de arte, política y filosofía, temas que conmigo nunca le interesaron. Veían películas juntos mientras yo trabajaba. Cocinaban compartiendo bromas internas y recuerdos de sus años universitarios. Yo era un extraño en mi propio hogar, testigo silencioso de cómo mi matrimonio se desmoronaba mientras mi esposa le abría las puertas, literal y emocionalmente, a su exnovio. Comencé a sentirme un extraño dentro de mi propia casa. Mi esposa, Amanda, se comportaba como si yo fuera un simple inquilino molesto, mientras ella se reencontraba con su exnovio, Travis, que se había instalado en nuestra vida con una naturalidad inquietante. Lo que supuestamente era una estancia temporal se fue convirtiendo, poco a poco, en algo permanente. El punto de quiebre llegó un martes por la noche de noviembre, después de 3 semanas de que Travis dormía bajo nuestro techo. Estábamos en la cocina. Travis ya se había ido a su habitación, y Amanda, mientras acomodaba los platos en el lavavajillas después de prepararle otra de esas cenas elaboradas que tanto disfrutaba hacerle, comenzó a hablar con una seguridad que me incomodó desde el primer segundo. Me dijo que él se había adaptado muy bien, que estaba ayudando en la casa, que incluso estaba aportando dinero. Según ella, todo eso era una oportunidad que debíamos formalizar. No entendí del todo, así que le pregunté qué quería decir exactamente. Entonces lo soltó, que en lugar de tenerlo como un invitado ocasional, lo mejor sería que Travis se mudara de manera permanente al cuarto de huéspedes. Que podría pagar una tercera parte de la hipoteca, de los servicios, colaborar con las compras y encargarse de algunas reparaciones. Según Amanda, no solo nos convenía económicamente, también aliviaría la presión de nuestra relación, porque dejaríamos de ser el uno la única compañía del otro. Fue la primera vez que escuché que nuestro matrimonio necesitaba un tercero para que funcionara. No pude quedarme callado. Le pregunté qué pasaría si yo no estaba de acuerdo. Ella detuvo lo que hacía y me miró directamente, como si hubiera ensayado la respuesta. ¿Por qué no estarías de acuerdo? Travis ha sido respetuoso, es limpio, callado, ayuda con las cuentas y, además, se ha convertido en un buen amigo para los dos. Tuve que recordarle lo obvio, es tu exnovio, Amanda. Salieron 4 años, vivieron juntos, estuvieron enamorados y ahora quieres que comparta casa conmigo. Ella desestimó todo con un simple, eso es historia antigua. Somos adultos, podemos ser amigos. Le dije que, desde mi punto de vista, ellos se estaban acercando demasiado. Su rostro se puso rojo al instante y cambió el tono, ¿me estás acusando de algo? Yo no la acusaba, pero le pedí que pensara en cómo se veía la situación, en lo incómodo que resultaba que pusiera por delante las necesidades de Travis antes que las mías. Ella se defendió diciendo que él no era un simple ex, que era alguien importante para ella, y que mi negativa a apoyarlo hablaba más de mi carácter que de otra cosa. Ahí estaba, ahora el problema no era la propuesta absurda, sino mi supuesta falta de empatía. La discusión fue subiendo de tono. Amanda me acusó de celoso, controlador y egoísta.
Dijo que estaba atrapado en ideas anticuadas sobre las relaciones y que no toleraba que ella tuviera amistades masculinas cercanas. Yo le respondí que lo que pedía no era cualquier cosa, era cambiar nuestra vida entera para darle techo al hombre con el que había compartido cama. Le advertí que cualquier persona razonable lo vería problemático. Ella, furiosa, me llamó paranoico y posesivo. Repitió una y otra vez que Travis y yo solo somos amigos, nada más. Tú no puedes ver más allá de tus inseguridades para reconocer que es una buena persona que merece apoyo. Entonces le planteé algo lógico: si tanto quieres ayudarlo, ¿por qué no lo apoyas para que consiga su propio lugar? ¿Por qué tiene que quedarse aquí, en nuestra casa? Ella contestó que no se trataba solo de dinero, sino de darle estabilidad y rodearlo de personas que lo apoyaran. Según Amanda, yo debería ser parte de ese círculo, si tan solo pudiera dejar de lado mis celos. La conversación se alargó más de una hora, dando vueltas sobre lo mismo. Ella insistía en que yo era el insensible incapaz de ayudar a alguien necesitado, y yo repetía que jamás estaría cómodo compartiendo techo con su ex. Finalmente, Amanda lanzó su amenaza. Dejó caer el trapo de cocina, y con frialdad, dijo: si así lo ves, entonces quizá debamos replantearnos todo este matrimonio. Ahí estaba la carta que yo sabía que iba a jugar tarde o temprano. Le pregunté qué significaba exactamente, y su respuesta fue directa: tal vez no somos tan compatibles como creía. Quizá me equivoqué al casarme con alguien que no sabe apoyar mis amistades ni entender mis valores. No pude evitar reír amargamente: tus valores incluyen darle prioridad a tu ex sobre tu esposo. Ella me corrigió: mis valores incluyen ayudar a las personas que me importan y no dejar que los celos dicten mis decisiones. Y si tú no puedes manejarlo, quizá no deberíamos estar juntos. Me observó en silencio, esperando ver mi reacción. Después continuó, casi como si ya hubiera ensayado el discurso: he estado pensando mucho últimamente en lo que quiero de la vida, en el tipo de persona con la que deseo compartirla. Travis me ha hecho ver que he estado renunciando a partes de mí misma para encajar en este matrimonio. Lo dijo como si él fuera un guía espiritual y no un hombre que estaba viviendo de nosotros. Le pregunté qué clase de cosas le había hecho ver. Amanda respondió que antes era más espontánea, más idealista, que se preocupaba por causas sociales y por ayudar a los demás, pero que conmigo se había vuelto conservadora, obsesionada con la seguridad y los bienes materiales. Yo le recordé que esas cosas materiales eran nuestra casa, nuestra estabilidad financiera y la vida cómoda que habíamos construido. Ella replicó con desprecio: eso es justo lo que digo, contigo todo gira alrededor del dinero y las posesiones. Travis me recordó que hay cosas más importantes que acumular riqueza. Lo irónico era que el mismo Travis, incapaz de pagar un alquiler propio, estaba sermoneando a mi esposa sobre lo irrelevante que era la estabilidad financiera. En los días siguientes, Amanda empezó a dejar las amenazas cada vez más claras. Me decía sin rodeos lo infeliz que había estado en nuestro matrimonio y lo atrapada que se sentía a mi lado. Lo que antes eran insinuaciones ahora se convertía en una declaración directa: según ella, yo era el obstáculo para su verdadera felicidad, y Travis era la pieza clave de esa nueva vida que imaginaba. Amanda empezó a insinuar, con un aire casi casual, que había estado mirando apartamentos por su cuenta. Decía que necesitaba pensar cómo sería una separación, no porque estuviera convencida de dar ese paso de inmediato, sino porque quería explorar posibilidades. Pero lo más impactante fue lo que añadió después: no hablaba de una separación real, sino de una prueba, un experimento en el que yo debía salir de la casa mientras Travis se instalaba de manera fija en nuestro hogar. Su excusa era que necesitaba espacio, que debía descubrir quién era realmente sin mi influencia constante, como si convivir conmigo hubiera borrado su identidad. Al escucharla, no pude evitar preguntarme si de verdad esperaba que aceptara algo tan absurdo. Le dije directamente que eso sonaba menos a una separación y más a una oportunidad para que ella jugara a formar un nuevo hogar con su exnovio. Apenas terminé de hablar, Amanda explotó. Se encendió como si le hubiera insultado, acusándome de ser incapaz de comprenderla. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que está matando nuestro matrimonio, me gritó. Insistió en que mi problema era mi inseguridad, que yo no podía soportar la idea de que ella tuviera un amigo íntimo que resultaba ser hombre, y que mi obsesión con el pasado me estaba volviendo paranoico. Lo que Amanda pretendía ignorar era que esa amistad cercana no era inocente. No se trataba de alguien que veía de vez en cuando. Travis vivía bajo nuestro techo, aportaba a la hipoteca, y lo más grave, se había convertido en confidente de los asuntos más íntimos de nuestra vida. Ella juró que jamás había compartido nada sobre nosotros, que nunca hablaba de nuestro matrimonio con él. Pero yo tenía pruebas de lo contrario. Había leído los mensajes en los que Amanda se quejaba de nuestra vida sexual, de nuestras discusiones por dinero, de mis horarios de trabajo y hasta de mi supuesto carácter controlador.
Travis estaba al tanto de más detalles de nuestro matrimonio que un terapeuta de pareja después de meses de sesiones. Una semana más tarde llegó el momento decisivo. Amanda me pidió que nos sentáramos para tener lo que ella llamó una conversación seria sobre el futuro. Me miró con un aire solemne, como si fuera a entregarme un veredicto. Me dijo que había estado reflexionando mucho sobre lo que quería en la vida y sobre si nuestro matrimonio todavía respondía a esas necesidades. Comenzó con un «te amo», esa frase que todo el mundo sabe que antecede a una confesión que derrumba lo que viene después. Me explicó que, según ella, habíamos tomado rumbos distintos, yo cada vez más enfocado en la estabilidad y en construir seguridad material, y ella orientada a la comunidad y a ayudar a los demás. Le respondí que ambas cosas no se contradecían, que uno podía aspirar a la estabilidad y al mismo tiempo tener un espíritu solidario. Pero para Amanda, esas visiones eran incompatibles. Me acusó de bloquear cada iniciativa suya con mis advertencias prácticas, con mis escenarios de peor caso. En su lógica, yo no era un compañero que aportaba perspectiva realista, sino un obstáculo para su crecimiento personal. Cuando señalé que no era descabellado no querer que su exnovio se instalara en nuestra casa de manera definitiva, lo desechó con una sonrisa irónica: siempre lo llevas todo a tus celos y tu sentido de posesión. Y entonces lanzó lo que, en su mente, era el golpe definitivo. Quiero que Travis se mude permanentemente. Quiero que probemos un estilo de vida más abierto, más comunitario. Quiero que seas parte de eso, pero si no puedes aceptarlo, quizá lo mejor sea terminar este matrimonio. Me quedé mirándola en silencio unos segundos. No podía creer que dijera eso con tal naturalidad, como si fuera lo más razonable del mundo. Le pregunté: ¿me estás diciendo que si no acepto que tu exnovio viva con nosotros, me vas a pedir el divorcio? Amanda, serena, contestó: no es una amenaza, es lo que necesito para sentirme feliz. Si no puedes dármelo, entonces sí, tal vez tengamos que separarnos. En su rostro se dibujaba seguridad, como si ya hubiera ganado. Creía que me tenía contra la pared, que cualquier resistencia de mi parte sería prueba de mis celos enfermizos. Estaba convencida de que yo terminaría cediendo, que preferiría renunciar a mi dignidad con tal de salvar lo que habíamos construido. Pero lo que Amanda no entendía es que los ultimátums solo funcionan si uno teme el desenlace. Así que, con la voz firme y sin levantar el tono, le respondí: de acuerdo. Divorciémonos. El color se le borró del rostro. Me miró como si hubiera dicho algo en un idioma que no entendía. ¿Qué?, murmuró. Repetí despacio: claro, sin titubeos, si crees que la única solución es que tu ex se mude a nuestra casa, entonces no queda nada que salvar. Terminemos esto aquí. En ese momento se dio cuenta de que había jugado mal sus cartas. Empezó a retroceder con torpeza, balbuceando que no era eso lo que quería, que lo que había esperado era que buscáramos juntos una solución. Pero yo ya no veía qué había para resolver. Has dejado claro que tu relación con Travis pesa más que tu matrimonio conmigo, le dije. Me diste dos opciones: aceptar lo inaceptable o perderte. Yo elijo la tercera, perderlos a los dos. Ahí apareció el pánico en sus ojos. Como quien ve que se le escapa el control, sacó la carta de la terapia de pareja. Propuso que un profesional nos ayudara a mejorar la comunicación y a encontrar un compromiso intermedio. Lo que ella quería era que alguien validara su postura y me convenciera de que yo era el irracional. Pero fui tajante: nuestra comunicación está muy clara. Tú has escogido a Travis. Yo decido no quedarme a presenciarlo. Esa noche, Amanda no pudo dormir. Se revolvía en la cama, tratando de retomar la conversación una y otra vez. Propuso alternativas que no eran más que disfraces del mismo plan. Que Travis podría quedarse solo entre semana y buscar otro lugar los fines de semana. Que podríamos establecer reglas más estrictas sobre los espacios compartidos. Que si yo lo conociera mejor, quizá dejaría de verlo como una amenaza. Pero ninguna de esas ideas cambiaba la realidad: mi esposa había decidido que su exnovio era más importante que su esposo. Y yo, simplemente, me negaba a quedarme en un triángulo en el que ya había sido degradado a un papel secundario. Al final entendí que no era yo quien había tomado la decisión, sino Amanda. Ella había marcado el rumbo desde el momento en que puso a Travis por encima de nuestro matrimonio. Y lo que pretendía vender como un nuevo estilo de vida no era más que la confirmación de que, en su escala de prioridades, yo ya no tenía lugar. A la mañana siguiente, me levanté decidido a terminar con el engaño y la manipulación. Le dije a Amanda, sin rodeos, que ya había contactado a un abogado de divorcio. Recuerdo perfectamente su reacción: me miró con los ojos muy abiertos, como si de pronto la realidad la hubiera golpeado. ¿Hablas en serio con esto?, preguntó, incrédula. Más serio de lo que imaginas, le respondí, sin titubear. Fue en ese instante cuando cambió por completo de estrategia.
La misma mujer que durante semanas me había hablado de lo incompatibles que éramos, de lo mucho que necesitaba reencontrarse consigo misma y de su supuesta búsqueda de plenitud personal, de pronto parecía interesadísima en salvar nuestro matrimonio. Como si la sola mención del divorcio hubiera despertado en ella una súbita devoción que jamás demostró antes. No sabía que lo sentías con tanta intensidad, me dijo, intentando suavizar su tono. Quizá Travis no tenga que mudarse de manera permanente. Tal vez podamos ayudarlo a encontrar otro lugar donde vivir, algo que funcione mejor para todos. Lo curioso es que ese intento de sensatez llegó demasiado tarde. Amanda ya me había dejado claro, con sus acciones y sus amenazas, qué lugar ocupaba yo en su lista de prioridades. Y claramente, nuestra relación no estaba en la cima. El problema no es Travis, le aclaré con calma, aunque por dentro hervía de rabia. El verdadero problema es que estuviste dispuesta a sacrificar nuestro matrimonio solo para conseguir lo que querías. Amenazaste con destruir 8 años de vida juntos, todo porque no acepté una exigencia completamente absurda. Yo nunca amenacé con nada, Amanda. Yo estaba tratando de expresar mis necesidades y de encontrar una solución justa para los dos. Pero al decirme que me dejarías si no aceptaba tus condiciones, fuiste tú quien arrinconó nuestra relación. Ella se quedó sin argumentos. Sabía que había jugado fuerte y había perdido. Y ahora intentaba, desesperada, minimizar el daño. ¿No podemos dejar de lado lo de Travis y enfocarnos en nosotros?, me rogó. Recuperar lo que tenemos, reconstruir la relación sin terceras personas. Pero yo ya estaba convencido. No hay un nosotros, le respondí. Tú elegiste el día que pusiste a Travis por encima de nuestro matrimonio. Fue entonces cuando Amanda se quebró. Se largó a llorar, diciendo entre sollozos que nuestro matrimonio era lo más valioso de su vida, que había cometido un error imperdonable y que solo había intentado ayudar a un amigo en apuros, sin darse cuenta de cómo se veía desde mi perspectiva. Pero ya nada de eso me conmovía. Estaba agotado de las lágrimas, cansado de las manipulaciones y harto de que me pidiera sacrificar la estabilidad de mi matrimonio para acomodar a su exnovio. Ese mismo fin de semana me mudé. Encontré un departamento amueblado con contrato mensual, suficiente mientras avanzaban los trámites del divorcio. Y aquí es donde el brillante plan de Amanda empezó a desmoronarse del todo. Ella estaba convencida de que tenía la sartén por el mango, de que podía presionarme con la amenaza de divorcio. Lo que no sabía era que yo llevaba meses preparándome, documentando cada detalle y blindando nuestras finanzas. Cuando llegó el momento de dividir bienes, Amanda se topó con una sorpresa: su esposo no era el ingenuo financiero que había creído. La hipoteca de la casa estaba hasta el límite porque yo había sacado un préstamo con garantía hipotecaria 6 meses antes, supuestamente para remodelaciones que jamás ocurrieron. Ese dinero se había trasladado discretamente a cuentas en el extranjero de las que ella no tenía la menor idea. Nuestros ahorros conjuntos habían desaparecido en inversiones de negocios que solo existían en papeles, compras de criptomonedas, pagos a consultoras ficticias y adquisición de equipos para mi empresa. Todo perfectamente documentado, todo dentro de la legalidad, pero diseñado para que los fondos terminaran en cuentas controladas únicamente por mí. Los negocios, fondos de retiro e inversiones estaban a mi nombre exclusivo. Amanda, en cambio, quedó vinculada solo a lo peor: tarjetas de crédito saturadas, préstamos de auto, la hipoteca renovada de la casa, todo lo que implicaba deuda. Y por supuesto, Travis, que tan entusiasmado estaba con mudarse a contribuir a nuestra economía, desapareció en cuanto se dio cuenta de que las deudas ahora pesaban sobre Amanda. El noble amigo que supuestamente necesitaba un lugar para vivir resultó no estar tan dispuesto a sacrificarse cuando la mujer que lo defendía pasó de ser un activo a convertirse en un lastre financiero. Curioso cómo sus problemas de salud mental mejoraron milagrosamente cuando la opción era compartir un pequeño apartamento con una recién divorciada endeudada hasta el cuello. El proceso de divorcio fue rápido y devastador para ella. Yo llegué con registros, pruebas y un contador forense que presentó un panorama implacable. Amanda intentó todo, dijo que yo había ocultado activos, lo cual era cierto, pero demostrarlo le tomaría años y gastos que no podía cubrir. Alegó que había manipulado las finanzas para perjudicarla, también cierto, aunque completamente legal, e incluso sugirió terapia de pareja como último recurso. Demasiado poco, demasiado tarde. Su propio abogado le recomendó negociar rápido y evitar una batalla judicial que solo le costaría dinero. Incluso el peritaje financiero iba a salirle más caro de lo que podría recuperar en cualquier acuerdo. La consecuencia fue inevitable: Amanda obtuvo exactamente lo que había buscado. Libertad de nuestro matrimonio, y la mitad de las deudas. El fallo final la dejó con alrededor de $95,000 en deudas, una hipoteca imposible de sostener con su salario y la amarga certeza de que su gran estrategia había sido un desastre. 6 meses después, la consecuencia fue inevitable: tuvo que entregar la casa al banco en lugar de venderla.
No consiguió compradores y la propiedad terminó en ejecución hipotecaria. Travis, por supuesto, había desaparecido mucho antes, dejando atrás las promesas de apoyo. Lo último que supe de Amanda es que se mudó de manera temporal con una prima en las afueras de la ciudad. Ya no tenía coche propio, porque lo perdió en el proceso de embargo, y había aceptado un segundo empleo nocturno para intentar cubrir intereses que seguían acumulándose. Sus viejas publicaciones en redes sociales, esas en las que mostraba viajes, cenas costosas y momentos de vida perfecta, se borraron casi todas. El contraste era brutal, mientras yo continuaba con mi vida en calma, protegido por las decisiones que tomé a tiempo, ella estaba atrapada en el peso de las deudas y en la soledad que ella misma eligió. Y así quedó demostrado que no fui yo quien destruyó nuestro matrimonio, fue Amanda, con su ambición ciega y su incapacidad de valorar lo que tenía.